Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota. Vamos a hablar de lo que estaban haciendo los expresidentes, de lo que estaban haciendo los gobiernos anteriores, porque al estilo Pemex querían acabar con CFE, con este tema del sector energético, con la electricidad. Estaban privatizando absolutamente todo y es algo que escuchábamos, que se hablaba, que se decía, sin embargo no se tenía del todo claro. Vimos que varias empresas o Enrique Peña Nieto estaba metiendo a varias empresas. ¿Y cómo nace todo esto? Todo arranca a partir de sus grandes logros que él llamaba las reformas estructurales. Estas reformas en diferentes sectores que sin duda han dejado, lejos de un beneficio, pérdidas para todo México. Cuando promocionaban las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que termina presumiendo su gobierno diciendo que fueron su mayor logro, pues nos decían, no tengamos miedo, no se va a privatizar el petróleo, no se va a privatizar Pemex, no se va a privatizar CFE, no se va a privatizar el agua, no se va a privatizar las telecomunicaciones, no se va a privatizar nada, o sea, todo es de México. Sin embargo, como iba pasando los días, como iba pasando el tiempo, cada día nos dábamos cuenta que esto era una total mentira. Incluso gobernadores priistas para apoyar estas reformas estructurales, que se dieran las reformas estructurales, muy aparte de todo el chayote, de todos los moches que se repartieron, chayote en el sentido de los medios de comunicación, esos diarios, eso en la radio, hablando de las reformas estructurales, únicamente maravillas. En el lado de los moches, pues desde la Cámara de Diputados, desde los senadores, aprobando estas reformas estructurales. Ya veíamos que Andrés Manuel antes ha hablado de esto. Curiosamente, todo aprobaban. ¿Por qué? Pues porque había moches. Había reparticiones para senadores, les daban miles de pesos para que aprobaran lo que se les ordenara, así de simple. Incluso veíamos que gobernadores priistas, fíjense bien, decían ellos, no, 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 tranquilos mexicanos, todo va a estar bien, Pemex y CFE no se venden ni se privatizan. Esto es lo que nos venían diciendo, sin embargo, como iba caminando el tiempo, veíamos que efectivamente todo era más caro, todo se estaba privatizando, energía eléctrica carísima, gasolina carísima. Vivimos con Enrique Peña Nieto un gasolinazo que desató crisis incluso social, donde veíamos desastres, saqueos, vimos que asaltaban infinidad de cosas y sin duda un golpe a la economía de millones de mexicanos. Bien, pues hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla de este tema y dice, pues estaban haciendo al estilo lo que le están haciendo a PM, lo que le están haciendo a PM lo están haciendo, pero también con CFE. Vean nada más lo que dice Andrés Manuel. Gracias. Presidente de México, solicitar con todo respeto, convoque usted al licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, para que nos explique respecto a los apagones y cortes de energía eléctrica en todo el país a partir del segundo semestre, por la saturación de líneas eléctricas de alta tensión. Esta información la tendremos nosotros en nuestro portal de Petróleo y Energía. ¿De lo que sucedió antes o qué piensan ustedes va a pasar? Va a pasar, tenemos información. No, voy a pedirle al licenciado Bartlett que les informe sobre el plan de energía eléctrica. Es muy interesante que les explique cuál es el nuevo plan, la nueva política de manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Pero yo les puedo adelantar que no existe ningún problema. Hay energía eléctrica de más. Y es interesante, hasta me causa risa, y con todo respeto, no es a usted, sino que estos corruptos, tecnócratas neoliberales,
cuando iban a privatizar la industria eléctrica, empezaron a manejar de que nos íbamos a quedar sin luz, de que no íbamos a poder tener capacidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Luego entonces había que abrir el mercado. Utilizaron una ley secundaria para empezar a entregar contratos a empresas privadas. Desde 1989 reformaron una ley secundaria para privatizar la industria eléctrica. Así comenzó la privatización. En ese entonces éramos autosuficientes. La Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos y había planes para el desarrollo de la industria eléctrica nacional que un gran presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado. Bueno, ¿qué sucedió? Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado. Ahora compramos la mitad de la energía eléctrica que consumimos a empresas privadas y se les compra la energía eléctrica a precios muy caros porque se les da, aunque parezca increíble, subsidio a las empresas particulares. Fíjense lo que está diciendo el presidente de México. Desde 1989 empieza todo este tema de la privatización y lo remata, yo veo hoy, Enrique Peña Nieto con sus reformas estructurales. Y esto es una realidad. Estas son notas de tiempo atrás, 2013. Y vean nada más, electricidad, a privatizar lo privatizado. Y dice, la reforma energética propuesta por Peña Nieto amenaza con atropellar a la industria eléctrica mexicana. La iniciativa va en el sentido de acotar el uso que la nación puede hacer de sus recursos generadores de electricidad para ofrecerlos a particulares, quienes ya controlan 45% de la producción en el país. Nada indica que este cambio vaya a disminuir las tarifas. En cambio, hay señales de que podría desatar la especulación, como ocurrió en Estados Unidos en Enron. Dice, en un mercado tasado en 329 mil millones de pesos. Y es justo lo que ocurrió cuando a nosotros nos decían que no se iba a privatizar, cuando a nosotros nos decían que estemos tranquilos, que ni CFE ni Pemex se venden ni se privatizan, y incluso nos decían, ahora va a haber mejores precios. Pues pasó todo lo contrario, los precios se incrementaron. Y hoy el presidente está diciendo, pues sí, al estilo Pemex querían acabar con CFE, querían privatizar todo, y concluye diciendo, quemando a un expresidente de esta forma. Así se hicieron los contratos. Esto del subsidio a las empresas no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ahora hay una nueva política porque queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, que como Pemex se dejó en el abandono para hacer estas empresas a un lado y dejar todo el mercado al sector privado con costos
elevadísimos. No olvidemos que es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. No olvidemos que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos. Entonces ahora, como ya empezó la nueva política, escucho esto. Por eso va a estar muy interesante que venga con ustedes, ante ustedes, el director de la Comisión Federal de Electricidad para que les explique en qué consiste la nueva política. Así lo dice Andrés Manuel, me sorprende porque están queriendo hacer el mismo modo de operar. Ya hace unos días se hablaba que en Pemex estaban vendiendo pues prácticamente la industria de Pemex. Y Rocío Nale hablaba sobre este tema y decía que Peña Nieto ya estaba vendiendo esto, que es parte de lo que se está encontrando. Vamos a escuchar, vamos a ver si podemos escuchar esto. Encontré un sistema, ya sabía, yo ya sabía cómo estaba el Sistema Nacional de Refinación. Bueno, aquí Rocío Nale nos habla, no sé qué está pasando con esto. Rocío Nale nos habla precisamente de que ya se veía o se ve que 2 meses antes de que terminara la gestión de Enrique Peña Nieto, están vendiendo pues plantas dentro de Pemex. Y dice el presidente Andrés Manuel, pues al estilo Pemex querían acabar con CFE y se lanza contra esos expresidentes diciendo todos optaron por esas políticas neoliberales que lo único que han hecho es hundir al país. Amigos, esto ha sido todo, espero que les guste la información, no olviden darle me gusta y nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.